Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cine Sin Cancha. Yo soy Shirley Basilio y estoy acompañada de mis buenos amigos Junior Vidal y Débora Cialer. En este episodio vamos a hablar acerca de documentales que puedes encontrar en Netflix. Así que te vamos a dar una lista variada de algunas recomendaciones que nos parecen eh, que no te puedes perder. Así que vamos a empezar. Documentales, Junior. Aunque tú eres más de pelis, ¿no? Sí, yo soy más de películas, pero aún así no me molesta los documentales, al contrario, me gusta mucho, pero es por el tema que se trata, más que nada. Creo que está ahí, ¿no? El gusto por los documentales. Si es un tema que te llama la atención, tú lo vas a ver. Exacto, Creo que es lo exacto. más. Tiene mucho que ver el tema y el enganche y sobre todo cómo construyen el tema, cómo crean la, ¿cómo decirlo? El Cómo interés. insertan la curiosidad, ¿no? Exacto. Cómo generar el interés en documentales y sobre todo en Netflix, que probablemente todo es mucho más rápido, mucho más veloz. Entonces, a veces buscar un documental tiene que ser meramente interesante. No sé, Débora, ¿qué opinas tú? Bueno, sí, o sea, yo también soy como que más de pelis, pero como dice Junior, es más el tema lo que me jala, ¿no? Pero, o sea, en estos últimos meses o sea, he visto más documentales que películas. Y también Ujú. diría que la forma de cómo cuentan la historia hace que o bien te enganches o que lo dejes a la mitad o que no termines la serie, ¿no? Entonces creo que hay una forma también súper interesante de cómo los realizadores empiezan a contar las historias, ¿no? Y creo que eso también es Ujú. atractivo. Sí, es cierto. A veces los documentales, por la forma en la que están construidos o como te explican la historia, puede ser que logran engancharte y al final no puedes parar y quieres seguir viendo y saber qué pasa. Y además algo muy importante que tiene y que me encanta de los documentales también es las posturas que muestra, ¿no? Que te muestra por lo general las dos caras de la moneda y no solamente te muestra una postura. Hay documentales que sí te muestran una, pero en general los buenos documentales son aquellos que te muestran dos opiniones que se confrontan, ¿no? Sí, justo hay una serie que ha sido bien polémica este año, de la que ya vamos a hablar más adelante, que justo Chan, chan. hace lo que mencionas tú, Shirley. Exacto. Pero Junior, cuéntanos, ¿cuál sería tu primer documental? Bueno, el primer documental que tengo yo y que está relacionado con lo que hace poco nos ha sucedido acá en Perú. Ujú. Es el documental Winter on Fire. Es un Ya, documental que habla acerca de las protestas en Ucrania por el pueblo estaba en contra del presidente, su presidente, el cual quería que Ucrania se tenga alianzas con Rusia y no con la Unión Europea, cosa que al pueblo ucraniano no le convenía por el hecho de que sentían de que eran sometidos, iban a ser sometidos por Rusia, iban a ser un títere de Rusia y no iban claro. a poder elegir libremente su economía, ¿no? En cambio, No, si no iba a iban ser lo suficientemente democrático o algo así. exactamente, aparte iban hasta, al estar aliado de Rusia, Putin lo que podría hacer era apoyar a la represión en contra del pueblo, pues, ¿no? Que es lo que más Claro, o menos están denunciando en Europa, pero como Rusia es potencia, nadie puede hacer nada. nadie puede Bueno, decirle nada tampoco. y lo que sucedió en Ucrania fue que hubo una especie de marcha. Comenzó Ya. como una especie de marcha simple, Marcha pacífica. pacífica, como las de acá. Sí, sí, pero No se el ríen, gobierno, no el se ríen. gobierno, No, 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 pero no me el río, no me gobierno, río. sí, pero el gobierno ucraniano lo que hizo fue como acá, reprimir a la gente, a la población, a punta Como acá. de balas, de perdigones, de golpes, ¿no? Y, ¿Muertes también? y muertes. Hubieron, en realidad, Wow. en esas marchas que duraron, ya no fueron marchas, fue un plantón, más que nada, ¿no? En la plaza de Ucrania, la cual se quedaron más de 3 meses dentro del lugar. No se movieron. ¿Por qué? Porque no querían ellos que Ucrania sea sometida por Rusia, ¿no? Hubieron más de 60 muertes
en estas protestas. Y el documental te muestra cómo es que los policías, a pesar de saber de que ellos están utilizando armas letales, como son las balas reales, no les Ujú. importaba. Ellos mataban al cuerpo y todo está grabado, está documentado. Se ve explícitamente cómo es el actor de la policía de allá y cómo es que también el gobierno utilizaba infiltrados para poder eh, realizar, ¿cómo se dice? Desactivar, ¿no? A esta población, tratar de Claro, convulsionarlas entre ellos, minimizarla. hasta hacer pelear, hasta querer hacer que se peleen entre ellos, ¿no? O sea, estrategias, Wow, ¿no? Pero wow, qué sí, fuerte, sí. muy fuerte, la verdad. Y creo que es uno de los documentales más de protesta más fuertes que he visto y donde la represión ha sido más grande, ¿no? Pero, y que todo está documentado, todo está grabado. En ese tiempo fue en el año 2013 que pasó esto. No Ujú, era tanto el boom esto del Facebook, de las redes sociales. Se ujú. había, pero muy poco. Ya. Pero lograron grabarlo y después transmitirlo, ¿no? Eso fue lo interesante. Eso es lo que me encanta de algunos documentales que probablemente son de épocas de antes de las redes sociales, porque tienen documentación que logra ser muy famosa, o sea, muy importante, ¿no? Porque no es algo que haya grabado alguien de cualquier forma, sino que hay material audiovisual exclusivo, ¿no? Mm. Como es el caso, por ejemplo, de los documentales de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler y todo eso. A mí me parece muy interesante. Pero volviendo al tema, volviendo al documental que tú mencionas sobre las protestas en Ucrania, en Netflix también hay un documental peruano que es When Two Worlds Collide, que habla acerca del baguazo. Ah, sí. Es del año 2016. Bueno, el año 2016 se estrenó, se viralizó, por decirlo así, porque no se estrenó en ningún cine propiamente, sino que salió a la venta a través de un periódico, a través de Perú 21, si más no me equivoco, La República. Creo que sí, ¿No? Entonces creo que sí. se agotó en la primera semana, o sea, fue un boom y toda la gente quería tener su disco, su DVD de esta película, de esta documental, y trata de la historia del gobierno con la situación en Bagua, ¿no? De cómo pasa la gente de Bagua esa situación y sobre todo cómo el Estado trata de ocultar algo que prácticamente estaba mal, ¿no? Algo que estaba Sí, penado y que lo que pasaba con Bagua era de que el gobierno quería tener un tratado el sí, cual quería explotar una zona petrolera dentro de Bagua y la sí. gente no quería porque es un reservorio natural y que aparte Era un, iba a contaminar toda la zona, ¿no? Y era una iba a reserva lastimar, natural. Ujú, claro, iba a lastimar a todas las familias que vivían alrededor, ¿no? Aparte de la claro, naturaleza, obviamente, pues, ¿no? sí. Y se levantó Bagua, estuvo en contra de ese tratado. Ajá, Hubo uno de los líderes de los Aguajún que estaban liderando, ¿no? Este tipo de marchas. es cierto. Y el gobierno de Alan García lo que hizo fue tratar de reprimirlos y minimizarlos, ¿no? Porque hasta el mismo Alan dijo que eran personas de segunda clase, Hicieron Ciudadanos una de segunda ciudadanos de categoría. segunda ciudadanos de clase, segunda ¿no? clase, es correcto. Exactamente. Hay un momento ahí, por eso es que yo también odiaba mucho el tema de la marca Perú en ese momento. ¿Por qué? Porque justo cuando estaban muriendo esta gente, estaban promocionando la marca Perú como si nada pasara. Y yo Sí, no o sea, entendía hasta que vi el documental y ahí recién entendía todo lo que había detrás. Pero sí. imagínate la gente que no estaba al tanto de lo que pasaba. No, se hizo conocido cuando pasaron lo de las muertes y desapariciones Cuando de las empezaron a personas, ¿no? morir, sí, O sea, yo creo que lastimosamente, mira, sí. lastimosamente, en este tipo de movilizaciones, marchas, no se hacen muy conocidas hasta que una persona fallece. Creo que es así. Creo que alguien, Lamentablemente, cuando ya sí, hay un muerto, todos dicen, uy, no, algo está pasando. Esto ya es algo peligroso, malo ha ¿no? pasado. Esto es peligroso y la gente se une y la gente comienza a salir a las calles y lo que hace es luchar, ¿no? Luchar por los derechos.
¿no? Lastimosamente es así. Es cierto. Yo preferiría que no sea así, pero es lo que ha pasado hace poco también. O sea, Sí, en si verdad, no y de hecho, pasaba esto, creo que no, las cosas no hubieran cambiado. sí, de hecho, desde Cine Sin Cancha creo que todos lamentamos también lo que ha sucedido acá en Perú, ¿no? O sea, ha sido bastante fuerte y en verdad que no vuelva a repetirse. Pero bueno, Débora, cuéntanos. Ya, yo también tengo un docu peruano, pero es un poco más antiguo, una situación más remota, Uy, no, a ver, se llama Rehenes, que es sobre ya. el secuestro de la residencia en la Embajada de Japón en el año 97. Ah, ya, 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 ya. Sí, o sea, yo particularmente lo vi porque, bueno, yo en el 97 tenía Hostage. 3 años, entonces sabía que había habido un secuestro y tal. De hecho, uno de mis compañeros del colegio era hijo de uno de los que estuvieron en el operativo, Chavín de Huántar. Ujú, ujú, Y bueno, sabíamos, ¿no? Pero digamos, no necesariamente sabíamos a profundidad, porque creo que en el colegio no íbamos a tocar el tema del secuestro en la Embajada de Japón, no, ujú. de la residencia. Entonces, ver ese documental fue un choque tremendo, Uf, porque yo dije, pucha, cuando yo nací ya no había terrorismo, ¿no? Qué chévere. Y después digo, no, tenía 3 años y pasa esto. Y digamos, fueron 3 meses de secuestro, el tema de que luego hubo la denuncia de derechos humanos, ¿no? Por el tema de que asesinaron a a los militantes del MRTA. Entonces, también como dices, ¿no? Es importante ver las dos caras de la moneda, ¿no? Porque tienes, por un ujú, lado, en ese documental, a los secuestrados, ujú. y por el otro lado tienes a las familias de la gente del MRTA que ha fallecido, ¿no? Y cómo fue el Claro. proceso, a la abogada que llevó este caso, ¿no? De derechos humanos. Ujú. Entonces, y es más, creo que también aparece un par de personas que habían sido miembros del MRTA. Entonces yo creo que como peruanos y no sé, y si nos, bueno, sí, creo que si amamos a nuestro país y todo, de hecho tenemos que saber lo bueno y lo malo, ¿no? No solamente Machu Picchu, Marca Perú y Gastón Acurio, son cosas que debemos saber y debemos estar Exacto. orgullosos, sino también creo que debemos conocer también lo malo que nos ha pasado y ver si hemos cambiado o no, porque de hecho al final del documental, o sea, lo vi con mi mamá se puso a llorar, de hecho yo también como que lloré. Mi mamá lloraba porque decía, los momentos que pasamos fueron horribles y, o sea, yo lo vi y dije, pucha, no hemos cambiado nada, ¿no? Porque de hecho si el MRTA en algún momento salió a flote fue por un tema de desigualdad social. Exacto. Ujú. Y yo digo, no hemos cambiado ni socialmente ni a manera de Estado porque hay desigualdad en todos lados. Y es que también hay un tema con lo que tú mencionas muy importante de que es un tema que no se toca en los colegios fácilmente. Ujú. Es un Sí, es tema muy como que delicado, ¿no? O sea, sí, hablar de terrorismo en el colegio no, es que no hay ese tipo de temas, ¿no? Porque involucran que el profesor de repente puede tener ideas marxistas o de que les metes ideas a los chicos, pero en realidad creo que la idea es que no se vuelva a repetir, ¿no? exacto. Sí, pero si un profesor habla de eso y el alumno Uf, le cuenta a sus padres, su padre lo va a acusar al profesor de terrorista. Es que yo creo exacto. que en realidad la generación de nuestros papás han sido tan golpeados, al menos la gente que vive en Lima, ¿no? Están Han con el sido miedo. Ujú. tan golpeados por el terrorismo, por el pánico de no poder salir, de no poder ir a un centro comercial, de no poder ir a los Ayacucho, creo. cines, Por ejemplo, o ellos son los que ya saben esto del toque de queda, por ejemplo, ¿no? No por un sí, tema de pandemia, sino por un tema militar, un tema de exacto. terrorismo. Mm. Sí, y creo que también, o sea, con el tema coyuntural del momento, del tema de Merino y todas estas cosas, Ujú. y el tema que ha salido de las ideas, pues, ¿no? De nuevo, ¿no? Izquierda, derecha. O sea, yo escuchaba a mi familia hablar ahora y es como que yo digo, de Uf, verdad, ustedes, o sea, el terrorismo sí les ha afectado la cabeza, ¿no? O sea, obviamente no es para menos, ¿no? Pero digo, ya han pasado 30 años más, es como, ya es momento de ya, sacudirnos los ya, prejuicios, ¿no? Sí, supéralo. no creo que vaya a Exacto. pasar lo mismo porque, bueno, la tecnología, ¿no? Estamos
más alertas O sea, de cosas que va a ya pasar. tenemos más información, ¿no? Ya tenemos más información Claro. a nuestro alcance, Sí, ya podemos poner en YouTube algo que no sepamos y lo vamos a aprender, es más no, rápido, no, ¿no? O no sea, dependemos solo de la televisión y la radio, creo. Exacto, eso Ahora, es antes lo que iba a sí, decir. Ya no estamos tan dominados o ya no por estamos. la prensa. Ujú. Exacto, entonces la sí, prensa simplemente es un medio más, pero tenemos otro que creo que es mucho más grande, que es Internet, donde internet, podemos sí. buscar lo que ha pasado, o sea, podemos buscar material de archivo, podemos buscar a diferentes personas que nos hablan del tema, ya sean nacionales o internacionales, que nos aclaren las Ujú. dudas, y debatir entre nuestros amigos, ¿no? Y nuestra familia, que creo que es lo más importante, ¿no? Y ahí uno ya va sacando sus propias conclusiones, ¿no? Creo que lo más importante en este tema es no dejarse llevar por nadie, y uno Exacto. simplemente dejarse llevar en el tema de no te cierres, pero creo que cada uno debe sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y Claro. caminar hacia donde más Sí, le parezca. sí, en Informarse, más verdad que nada, comparto informarse. mucho, yo comparto mucho esa idea, ¿no? De que a veces los adultos de esa generación pasada tienen muchos prejuicios, tienen Ujú. muchos miedos, porque incluso había en esa época gente infiltrada que se juntaba, o sea, tú estabas conversando con alguien de repente en una tienda y se acercaba un desconocido a comprar algo y si te escuchaba que estabas hablando de un tema relacionado, pues ya te tomaban como sospechoso. ¿No? Entonces, ellos no se sentían en la libertad de expresarse hasta ahora. Y a veces puede ser muy complicado liberarse de este tipo de prejuicios, pero creo que esta llamada generación del bicentenario, ¿no? Está demostrando todo lo contrario, ¿no? Una gente demostrando que no vale la pena tener miedo, que ya no estamos en tiempos de asustarnos, de que no va a pasar nada, y sobre todo nos ayuda a empoderarlos a ellos también, ¿no? Sí, o sea, creo que cada uno desde su lugar y todo uno debe también educar a nuestros papás, ¿no? O sea, no es algo malo decir, no, porque normal, uno a veces conversa y uno va Ujú. contando lo que... Porque de hecho nuestros amigos han ido a la marcha, alguno de nosotros ha ido, entonces nosotros también vemos cosas, nos cuentan, nos enseñan, hemos visto, han habido demasiado material audiovisual flotando por todos lados, o sea, yo de verdad nunca pensé que TikTok hubiese sido una red Un social canal de protesta, de, porque es exacto, de sorprendente. protesta, de información, de Bueno, denuncia, de El Twitter todo. se volvió a subir en esto de, Rebalsó, sí. sí, volvieron a crearse cuentas nuevas de Twitter por cantidades. Los Terna tienen sus cuentas. Ahora los Ternas están haciendo También, seguimiento. O sea, En también. antes eran Instagram los también, los Fujitrolls, ternos. antes eran Sí, los Fujitrolls y ahora son los Terna. ¿Qué pasa? sí. Y bueno, yo creo que de hecho Un saludo sería Ok, para los Terna que me están algo, viendo. ok, Terna. sería bueno, una gran marca, creo, un gran mérito que alguien se dé la chamba, ¿no? De documentar lo que ha pasado, lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque digamos, no ha pasado, ¿no? No ha terminado, Espero que esto haya no un ha terminado. documental. Espero que De haya un hecho que Yo sí, documental. también alguien debe espero estar que hayan documentando documentado. todo esto. Sí. Sí, Todo, y todo, todo. porque de hecho sería bueno revisarlo, ¿no? Porque creo que el cine, ya sea ficción o documental, es la historia de un país, ¿no? Entonces creo que lo que ha pasado ahora ha sido un hito súper grande en la historia del Perú y lo deben ver, o sea, nosotros en Sí. algún momento recordarlo, si es que nos olvidamos, porque somos muy olvidadizos, y bueno, nuestros hijos, nuestros Sí. Demasiado. sobrinos y la gente que no ha estado presente, ¿no? Y no solamente por las marchas, sino por esto de el cacerolazo en los barrios. Barrios Ah, sí. enteros que no han ido a la marcha se escuchaban los En todo cacerolazos Lima, en ensordecedores. todo Lima, O en todo sea, Lima ha es sido algo eso. que llama mucho la atención, creo yo. Yo fui a la casa de mi madre en Chorrillos y todo el barrio salió con sus cacerolas, o sea, y yo, o sea, para esto, mi barrio siempre ha sido, en Chorrillos al menos ese barrio ha sido bien pecho frío, pero esta vez no, ¿ah? Esta vez han salido con sus cacerolitas, haciendo Sí. bulla en la calle, qué Mi barrio loquísimo, sí me pareció salió a increíble. marchar, estuvo bacán. Estuvo bacán. Sí, chévere ahí. Caminando por todo el barrio ahí gritando. Con tu Estaba antorcha, con bacán. tu antorcha. Claro. Debe Tortis es un imbécil. Nada que ver, ¿no? Nada que ver, nada Habrá Random, que que ver. perder random. la oportunidad para decir que ese Vale. señor es un idiota. Sí, y hay varios, pero ya, eso será para otro momento. Listo, Eh, pero interesantes documentales de política que tenemos en Netflix que son peruanos, así que tienen una oportunidad, tienen un catálogo
excelente para poder ver documentales de ese tema, pero también hay documentales internacionales. ¿Alguien que Exactamente. quiera comentar? Yo, porque de Dale. hecho ha sido uno de los últimos, bueno, de hecho creo que este documental fue el que me abrió la mente para seguir viendo documentales, porque me chocó un montón. Y de hecho se los comenté a ustedes muy mortificada en una de las reuniones que tuvimos, y es American Murder, Mm. el de la familia Bly. Ya. ¿No? Es Uf, la familia perfecta, ¿no? Desaparecen la esposa, las dos niñas, y el documental te empieza a contar, te empieza a armar el caso, ¿no? Y te empieza a contar la vida de esa familia y más o menos tratar de deducir qué pasó, si están desaparecidas o están muertas, ¿no? Y bueno, está la figura, ¿no? Del esposo, que nosotros no estamos seguros si tiene que ver algo con la desaparición, con la muerte de esta mujer y de sus hijas. Y bueno, al final es muy macabro, ¿no? Entonces, de hecho, yo cuando la vi, o sea, me impacté demasiado porque dices, esto no es una película, pese a que parece que fuera una película. Y de hecho, tuve una reacción física, ¿no? Tuve taquicardia, tuve la presión, porque digo, pucha, ¿tan fuerte? sí, o Wow. sea, es que cuando empiezan a, digamos, a contar exactamente qué es lo que pasó con la mamá y las dos niñas, que creo que no tenían ni 3 años, empiezan a contar de manera muy detallada qué pasa. Entonces ahí es donde se me empieza a acelerar el corazón y digo, ¿qué me está pasando? Me voy a morir. Porque digo, pucha, o sea, tú vives en una familia o sea, por años y nunca terminas de conocer a la persona con la que estás. ¿No? Supuestamente es el amor de tu vida, o la persona que te debe proteger, ¿no? Bueno, alguna pareja se debe proteger en conjunto, pero dices, o sea, no quiero estar con nadie, ¿no? Mejor me quedo sola, me quedo viva, ¿no? O sea, es bien fuerte, ¿no? Hacer un test psicológico antes de casarte. Sí, o sea, no sé, pero es muy fuerte, ¿no? O sea, yo digo, pucha, o sea, creo que el documental es tan, pero tan crudo, y encima es curioso porque ella misma, o sea, la mujer, ¿no? La que fallece, bueno, la matan, ella documentaba su vida día a día y la colgaba en Facebook, ¿no? La vida de sus hijitas, y de hecho todo eso sirvió como pruebas en el juicio, y más o menos te daba una idea de cómo era la dinámica de familia, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el teléfono de ella sirvió también como un material súper importante para la investigación. Muy fuerte, la verdad. O sea, yo creo que es algo que sí deberían ver, si es que les gustan ese tipo de historias, ¿no? De asesinatos y cosas así. Sí, me parece fuerte. Yo he visto uno que otro documental, bueno, no en Netflix, pero así hablando de asesinos dentro de familias, pero no sé si lo tratarán de la misma manera en la cual tú lo has visto, ¿no? Porque el que yo he visto, no sé, es un canal Discovery, no sé qué, que también Ah, ID, habla, Investigation Discovery. No, o sea, es sí, totalmente diferente, porque, por ejemplo, este documental, American Murder, no tiene ninguna recreación. Entonces, ya, ya, todo ya, el material que es, existe es real, ¿no? todo es real. Entonces, hay archivos de la cámara Qué del fuerte. policía, de los policías, hay el archivo de las cámaras dentro del recinto policial donde tienen al papá detenido, donde hacen el Ya. interrogatorio, están los videos que grababa la esposa, que estaban colgados en su Facebook personal y la cuenta está abierta. Eh, y bueno, luego videos de la grabación del juicio y todo, ¿no? Pero o sea, no hay ninguna recreación pues, de nada, ¿no? Y también Ah, ya, están las ya. cámaras de seguridad de los vecinos y material de la televisión, porque de hecho fue un caso que llevaron a las noticias, ¿no? Porque estaban en una etapa de búsqueda todavía, ¿no? Mm. Claro. Entonces, eso creo que también es lo más fuerte, ¿no? Porque, o sea, no es nada que dices, ay, pero pucha, así pudo no ser, no, o sea, todo está ahí. Excelente. Bueno, recomendada entonces Interesante. ver ese documental. Excelente. Sí, no, sí. Sobre todo porque tiene material real, ¿no? No tiene recreaciones. Entonces es algo que me parece muy interesante. Así que, apuntado. Difícilmente hay
¿cómo se dice esto? Sí, son muy buscaditos los docus con Todo temas. real, sí, sin Es que creo que es recreación. Sí, por sí, la sí. En época, ese tema, ¿no? al Porque menos. es un caso creo que del 2018, entonces ya hay la facilidad de Ya hay poder, material, claro. ajá, de poder grabar, de poder guardar Mm, y todo esto, ¿no? Ajá, claro. sí, sí, sí. Eso también ha ayudado mucho a la creación de nuevos documentales, ¿no? De que hay suficiente material audiovisual en la red, también es mucho más fácil poder crearlo. Ha sido Sí, una también. ventaja. Excelente. Bueno, si yo tuviera que hablar acerca de un docu que me ha impactado muchísimo, te estaría hablando ya un poco más de docuseries, ¿no? El documental de Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, para mí Sí, fue uno de los más fuertes y me sí. dio cringe. O sea, yo estaba al borde del llanto cuando vi ese documental, porque logra, o sea, se podría decir que se logra descubrir toda esta maraña de crimen donde hay gente muy poderosa de por medio y que lo que el dinero es capaz de ocultar, pero al final todo siempre va a salir a la luz, por más dinero que tengas, ¿no? Entonces, Igual no tanto, ¿no? Porque Jeffrey terminó más o muerto. menos, más o menos, no, sí, lamentablemente zafó, zafó de la justicia, Los que pero importan ahora son sus socios, pues. Bueno, exacto. la La novia chica también está, ya está detenida. sí. Sí, sí, sí. Y ella también tiene muchas cuentas que rendir, ¿no? Sí, bueno, pero Sí. ojalá no se muera, ¿no? Ojalá, Por arte de magia, por arte Sí. de porque magia. incluso dicen de que también a Epstein lo mataron, Yo creo, yo también, porque él tenía secretos. sí, yo pienso también que él estuvo Hay de todo, ¿no? coaccionado o bueno, lo mataron, ¿no? Lo Sí, porque mataron. justo el día en el que iba a hacer su juicio, se muere. ¿No? Entonces son coincidencias de la vida muy extrañas. Pero bueno, espero ver pronto otro documental detallando eso más a fondo, ¿no? Sí. Este documental cuenta también con testimonios reales de chicas que conocieron a este señor y sobre todo estuvieron en las mansiones de este señor, compartieron con los amigos de este señor y hay muchos famosos involucrados, como por ejemplo creo que está el príncipe Carlos o su primo, Donald Trump, directores de cine como Woody Allen, o sea, eh, hay de todo, hay de todo y en verdad a mí me pareció asqueroso, Sí, pero más muy que nada fuerte. como que habían políticos, ¿no? Más políticos, Empresarios. sí. Estaba Y, o metido en sea, la escena, ¿no? sí, o sea, él estaba como que en todas, ¿no? Claro. Pero, o sea, a mí me parecía, o sea, creo que lo más duro es ver los testimonios de las chicas, que ya no son chicas, Sí. ya son mujeres, y que aún les afecta, ¿no? O sea, que ves Claro, cómo han claro. quedado rotas después de todo. Les robaron la inocencia, o sea, Totalmente. y ellas ya no van a ser igual. O sea, así el juicio haya salido a favor de ellas, ¿quién les devuelve ese tiempo con ese tipo, ¿no? Y en esas circunstancias, que es traumático y probablemente son traumas que las van a perseguir durante mucho más tiempo. Es algo duro y inevitable. Entonces, también les recomiendo mucho ver esa docuserie, me pareció muy Sí, es interesante, muy bueno. muy interesante. Sí, Junior, tú. Bueno, yo voy por el lado, creo que más sensible en la actualidad, y este es el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo. Es un documental mexicano, el cual habla acerca de Marisela Escobedo, quien es la madre de una joven asesinada por su pareja. Ella, al primero darse cuenta que su hija desapareció de la noche a la mañana, a la mañana decide buscarla. Y la primera persona que es sospechosa de la desaparición de su hija es su pareja. Su pareja niega totalmente el hecho, dice que se ha ido con otro hombre, pero en realidad investigando ella y su familia logran dar de que en realidad él había asesinado a la hija de Marisela. Pareciera mentira, pero esto de que la policía te ayuda o no te ayuda, a veces uno no sabe realmente qué es lo que quiere la policía, qué busca la policía, porque Marisela va a la policía y lo que sucede es que ya vamos a investigar y no investigan, están ahí estancados, esperan a que uno les dé las pruebas para que realmente
se pongan a trabajar, ¿no? Y esto se me hace muy conocido con lo que pasa acá también. Acá, para poner una denuncia por secuestro o desaparición, los policías se demoran mucho en realidad. El sistema es muy lento, ¿no? Hay mucha burocracia y es lo que vive esta mujer, ¿no? Ella lo que hace es después reclamar, ¿no? Por este sujeto que lo busca. Ella misma encuentra al sujeto, ella misma con su familia lo logran encontrar, logran que haya un juicio contra él, y a pesar de que él se declara culpable, sale libre, o sea, queda en libertad. Y es ahí cuando ella decide ya emprender una lucha contra el sistema. Ella lucha contra la policía, la justicia, la poca o la nula justicia que hay en Chihuahua, que es la localidad donde se sitúa todo esto, y que los políticos también están involucrados en esto y que prima mucho lo que es la corrupción y también lo que es las mafias y el crimen organizado en México, que es sumamente grande, que parece que el crimen organizado manda en México y no el gobierno, y, y es algo que ella sufre en carne propia, ¿no? Cómo son los golpes del propio sistema en contra de ella y su familia. Eh, Se llama Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, ¿por qué? Porque primero muere su hija, después en el juicio el hombre sale libre, esa es su segunda muerte de ella, y la tercera, bueno, ya deberían saberlo, ¿no? O sea, relacionar la última, pero Ujú. es dura, es totalmente dura, y bueno, al final no se logra una justicia porque eh, el asesino logra ser, ¿cómo se dice? Eh, Capturado o eliminado, pero no por el asesinato de la chica, sino porque por otro tipo de conflicto, que no tiene nada que ver. O sea, la justicia no hizo nada en realidad. Lo que sucedió fue que, como se dice, ¿no? El karma o la vida misma hizo que esta persona tarde o temprano cayera, ¿no? Y muy aparte de eso, Marisela y su hija Rubí son símbolos, ¿no? De la impunidad, de que realmente el sistema en México no funciona y que la justicia es nula en el país. Y esto se suma a las protestas en México por parte de los movimientos feministas y que están luchando para que no haya un asesino más de mujeres, o sea, en el país. O sea, esto se convirtió en un movimiento gigantesco hasta la actualidad, ¿no? Que ahora están marchando con manera más frecuente a la Ciudad de México y hay muchas protestas por casos de feminicidio que realmente en México abundan. Cada día mueren 10 mujeres, cada día en México. Y es una de las estadísticas más horribles, creo yo, que he visto, ¿no? Me parece dura, es muy dura, de verdad a mí me duele y hay una frase que había dicho la madre que decía, yo hubiera preferido que mi hija me odie y que yo le hubiera prohibido estar con ese hombre y que mi hija me odie a que esté muerta, ¿no? Creo que Wow. una madre a veces dice, yo hubiera preferido que mi hija me deteste, que me aborrezca por quitarle al supuesto amor de su vida a que este sujeto la asesine. Porque no es posible lo que le ha pasado a mi hija, la manera en la que la han tratado y la manera en la que la justicia también se comporta con ella. Es un golpe duro y que no solamente lo ha vivido Marisela, sino miles de mujeres mexicanas y latinoamericanas, creo yo. Y creo que no Claro, es solamente algo. mujeres, sino también Sí. niños, ¿no? Hay un Ujú. documental que se llama Los Juicios de Gabriel Fernández, que habla sobre, bueno, yo sinceramente no lo pude terminar de ver porque me chocó mucho, porque prácticamente hablan sobre un caso
prácticamente de abuso, de abandono hacia un niño. Creo que no tenía ni 9 años. Ah, sí. Es súper fuerte, es muy gráfico. O sea, solamente ver cómo lo cuentan, digamos, la gente que tenía que ver el caso. O sea, de verdad que yo no entendía, no me cabía en la cabeza cómo la gente que armó el documental pudo tener tanta fuerza para hacerlo, porque el material es Qué muy fuerte. fuerte. Sí, yo no pude Mm, terminar de verlo, de verdad, me chocó bastante. sí, Creepy, es desgarrador. que parece mentira, pero a pesar de las tecnologías y todo lo que podemos tener, la injusticia sigue ahí porque la gente y los corruptos están ahí con el poder y a veces uno no es Que el luchar contra abuso la de marea, poder, es ¿no? El luchar abuso contra de la poder marea. sigue latente, ¿no? Bueno, yo En no cualquier sé sociedad. cuál habrá sido el desenlace de este documental que les digo de Gabriel Fernández, pero sé que los padres estaban siendo procesados porque ellos prácticamente eran los autores de todo lo que le había pasado a Gabriel, ¿no? El Malditos. maltrato. Pero Estamos sí hablando de un hay de niñito. un niño, sí. O sea, y de Uf, hecho, que, o sea, que los mismos padres sean quienes provoquen heridas y, o sea, un montón de cosas, o sea, es inconcebible, ¿no? Pasa, pero es repudiable, ¿no? Y lamentable. hay otro documental que, bueno, que más o menos sigue la línea de lo que contaba, bueno, lo que comentaba Junior del tema de abuso de poder y de injusticia y tanta cosa. Es el caso de Cyntoia Brown, que está en Netflix. Y de hecho un caso bastante sonado en los últimos, no sé, 2 años, que fue una chica que prácticamente estaba metida en como una red. O sea, era una persona que era explotada sexualmente, ¿no? Y vivía prácticamente todo el tiempo drogada por las personas que controlaban su vida, ¿no? Su cuerpo. Y ella al matar a la persona que prácticamente era la que le ocasionaba todo esto, ella va a la cárcel, ¿no? Prácticamente le dan, o sea, vida, ¿no? O sea, Ay, y nadie la podía ayudar, o sea, yo me acuerdo que en el momento en que le dan la sentencia a ella, creo que fue hace 2 años, celebridades se pronunciaron. Me acuerdo que Kim Kardashian tuvo que ir a la Casa Blanca a hablar con Donald Trump para poder hacer algo, ¿no? Porque era una joven de 16 años en el momento y había pasado prácticamente toda su vida, o sea, no sé, 12 años presa ah, por algo en lo que ella ni siquiera debería estar presa, ¿no? Porque alguien debe prácticamente controlar o no sé, ver la manera de que estas cosas no le pasen a los jóvenes, ¿no? mm, Wow, qué fuerte. Sí. Qué sí. fuerte. Bueno, si hablamos de crímenes, también uno de los documentales que fue para mí también bastante chocante y también me hizo cuestionar muchas cosas fue el de las cintas de Ted Bundy, ¿no? Sí. Que, o sea, sí me dio cólera, pero por unos minutos sentí un poco de compasión por el sujeto, pero después no. Después ya dije, qué enfermo porque el tipo quería como, o sea, era muy empático, ¿no? Y esa era su arma para poder asesinar, ¿no? Y lamentablemente era como un personaje encantado para las chicas y en la época en verdad el tipo era un carnicero, ¿no? Y se ocultaba bajo una personalidad de una persona buena, educada, un profesional, pero en realidad el tipo estaba muy mal de la cabeza. Sí, de hecho, ese es otro de los documentales que tampoco pude terminar de ver, Yo sí porque lo ya no. terminé, ¿ah? De Es verdad. que ya, Y o sí, sea, es cuesta. como es o sea, escuchar su voz y las cosas, o sea, y Sus- contaba las cosas que uh, hacía, claro, a mí me dio miedo y por eso no lo terminé de ver. con Me data dio ansiedad, real, ¿no? sí. Dije, o Ah, sea, y escuchó, ay, me no. pudo pasar a mí, o Mm. sea, o me puede pasar en algún momento, ¿no? Digo, o sea, qué miedo, ¿no? O No, sea, es y lo peor es fatal. que me da también, en cierta parte, me da cólera. O sea, que la gente a veces, o sea, las chicas iban a los juicios porque lo Por querían verlo. ver.
Sí, o sea, por ver lo guapo que era indignante. O sea, no les sí. importaba la cantidad de muertes que habían en su haber, todos los asesinatos por los que lo estaban culpando. Y que El creo que son tipo, más de 30, ¿no? eso es una Sí. cantidad terrible, terrible. Y lo peor es que las chicas iban. Y luego habían temas de farándula porque él estaba con otra chica, que creo que era Ujú. abogada, no recuerdo Y el muy bien. embarazo. No, Y no, no era abogada. Era no una. era Sí, estudiante, creo que era no. abogada. No me Pero acuerdo. lo Pero quería bueno, defender, lo era. quería apoyar en el caso, ya. Sí, Claro, No, era entonces, se vuelve su novia. Se vuelve. claro, se vuelve su novia, sí. Y ella sale embarazada de él. La- Y ella lo defendía a capa y espada, pues, ¿no? Pero estaba enamorada. lo que no es sé el si amor, ¿no? es amor o ilusión, No sé, yo sé, creo que fácil la flaca estaba obsesionada con él, ¿no? obsesión, Apego. ajá, ¿Podemos decirle obsesión. apego? Pero, o sea, ella nunca tuvo una relación con él. O sea, Creo que él estaba ya, templado de otra flaca, ¿no? claro, él estuvo años en una relación con una, o sea, se iba a casar. Sí, con Claro, una Y, chica. y él, o sea, ella fue el amor de su vida, ella nunca le hizo nada, ¿no? claro. Y él ya por despecho es que se mete con esta chica de la que hablas tú, Shirley, y más que nada por eso, ¿no? Y aparte ve como en ella una persona que podría ayudarla ayudarlo a salir de la cárcel, ¿no? Porque él también se Claro, escapó un montón de veces, ¿no? O sea, sí. Oye, sí, la forma en la que Se escapaba de la escapaba del cárcel. juzgado. sí. Era una locura. Hay Por el baño. una parte al final, en el baño, se escapaba por la ventana del juzgado, tenía muchas formas de escabullirse. Pero hay una parte al final del documental donde toda la prensa está esperando que solamente él diga sí, yo fui. Y él nunca llega a confesar, No. nunca. Y tiene que pasar por lo que es ley en Estados Unidos, ¿no? La silla eléctrica. Claro, Y pero ese pasaron 12 momento, años para que él muera todavía. sí, y él seguía, con el tema del habeas corpus y que seguía pidiendo, sesiones con el juez, quería seguir sustentando de que él no era cuando todas las pruebas lo apuntaban a él. Y él quería demostrar de que no era cuando todo apuntaba a que sí era. Entonces lo hacía más complicado, ¿no? Y ya la gente por pena le decía, ya, oye, di que sí y sálvate, o sea, solamente vas a tener cadena perpetua, pero ¿qué es? Oye, si no eres culpable, te van a matar y no sé qué, No le podrían importó. solucionar la condena. Y él decía, no, yo voy a hacerlo hasta el final. Y empezó a investigar y todo, y se leía todos los artículos de la ley y estudiaba, porque para esto el tipo era muy chancón. Creo que se Sí, No, el tipo defendía era solo. Al muy final se estaba inteligente. defendiendo solo. Al final se sí, defendió solo, sí, pero pero obviamente perdió, ya pues, ¿no? nada de esto, claro, obviamente perdió porque había mucho en su contra. Entonces, por mal que él quiera defenderse, él estaba metido en una burbuja de que él no era y hasta él mismo se había convencido de que él no era, pero era clarísimo de que él había hecho todo eso, porque habían pruebas intangibles, habían restos, testimonios de que era el Las mismo modus operandi mordidas. con todas las chicas, exacto, todas las formas de cómo pasaba eran las mismas. Y en verdad, al final, la prensa alrededor del penal, pues, esperando esto, esperando que muera Ted Bundy, fue también una escena bastante fuerte dentro del documental, ¿no? Pero así fue como pasó. Y yo lo recomiendo, en verdad. Da un poquito de miedo, como dice Débora, sí, es creepy porque es la voz de un asesino serial en cintas, contándote todo de forma así despiadada, sin asco, cómo hacía las cosas. Pero después de que él confiesa eso, luego trata de defenderse. Entonces medio tarda ahorita. O sea, de Pero hecho, bueno, desde el fijo tenía problemas psiquiátricos, psicólogos, o sea, fijo, ¿no? obviamente. Estaba mal de la cabeza. Hablando de Fijo. locos, Sí, bueno, no sé ¿no? si El perfil. locos, pero alguien con una psiquis bastante atormentada, es el documental Tiger King, que de hecho se puso de moda, creo, en, no sé, diciembre del año pasado. Y yo lo vi recién, me animé a verlo y tengo que decir que, o sea, me enganchó al 100%. ¿Cuál, la película? No, es un docuserie ¿Ya? o sea,
prácticamente la serie te la venden como que si fuera sobre Joe Exotic, que era un tipo que tenía como, o sea, era como, o sea, no era un zoológico, como una reserva, pero de felinos, ¿no? Y otros animales exóticos. Entonces, supuestamente, ¿no? Para mantener este parque, él cobraba entradas al parque, visitas y el tema de tocar a los cachorros de los tigres, A ¿no? su madre. Entonces, y supuestamente esto es para pagarle a la gente que cuida el parque, a la gente que cuida de los animales, para pagar el tema de la comida. Y, o sea, y digamos, no solamente cuentan la historia de Joe Exotic, porque también mencionan y aparecen otras personas que también, eh, digamos, son dueñas de este tipo de parques, ¿no? Y tienen animales exóticos. Y cobran también, ¿no? Entonces, ese es un lado del documental. En la otra cara de la moneda es una supuesta señora activista que yo de verdad de activista no le veo nada, según lo que me ha mostrado el documental. Que de hecho, Qué bueno, decepción. hasta la misma gente que sale, ¿no? En el documental tiene ciertos comentarios sobre cómo los han retratado digamos, en la serie. Pero creo que cada uno también puede sacar sus propias conclusiones y yo diría que la mujer esta, que no me acuerdo bien, o sea, de verdad me parece una mujer totalmente repulsiva, ella también hacía negocio con los animales y de hecho creo que la forma en la que ella los mantenía era mucho más cruel de lo que ella decía que, digamos, que gente como Joe Exotic se cuidaban a los tigres, ¿no? Y bueno, muy aparte del manejo de los parques y todo esto, también te contaban un poco más o menos de la vida personal, ¿no? De ese personaje. Joe Exotic era gay, bueno, no está muerto, era un vaquero gay que usaba mucho las armas y quería ser famoso a toda costa. Streameaba en su Facebook. Era un tipo de verdad demasiado controversial, se lanzó como para presidente, quiso ser gobernador, o sea, de verdad es un show el tipo, ¿no? O sea, pero empiezan a salir más perlitas, ¿no? El tema o sea, se habla, ¿no? De la cría de animales exóticos y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, el hecho de que eh, por el tema de lucrar, empiezan a matar a los tigres más grandes, porque obviamente comen más, no dan plata, ¿no? Porque una persona no puede interactuar con un tigre de 400 Grande, kilos, 500 kilos, porque claro. Te mata. te mata. Entonces, no es un animal que te sume, sino es un animal que te resta. ¿Por qué? Porque tienes que gastar en comida, ¿no? Y empiezan a hablar de tarifas, ¿no? Alimentar a un tigre te cuesta entre 3.000 y 10.000 dólares mensual, al año, perdón. Entonces, eh, te muestra bastantes cosas, ¿no? El tema de conspiración, porque de hecho él ahorita está preso por haber conspirado o haber como que tratado de matar a esta mujer que era una supuesta activista, ¿no? Que de hecho es una tipa que recibe miles, millones de dólares o sea, como donación, ¿no? Y ella también pues no tiene sus menjunjes, ¿no? Está, bueno, O lo sea, que ahí no existen los buenos y los malos. no, o sea, no te dicen ella es buena, ella es mala, te lo pintan como ella dice que es esto, ¿no? Entonces, Mm, y te empiezan a contar lo que dicen, ¿no? Entonces, hay una gran disputa entre Joe Exotic y esta mujer, porque Joe Exotic, o sea, bueno, se decía, ¿no? Se dice de que ella mató a su segundo esposo, que era un millonario, mm, y nunca se encontró el cuerpo de este hombre. sospechoso, Muy sospechoso, pero es muy sospechoso. interesante cómo la serie te lo empieza a contar. O sea, a mí me parece que es un documental recontra, bien armado. Aparece un productor que de hecho él iba a hacer una serie de televisión, un reality con Joe Exotic. Y empiezan a pasar un montón de cosas legales que de hecho es una trama bastante interesante dentro del documental.
O sea, yo nunca de verdad pensé engancharme con un documental así, mucho menos con un personaje como él, pero de verdad, o sea, vale la pena sus 8 horas de entretenimiento. Chévere, chévere. Sí, y se hizo famoso al final el pata. Con este documental al menos se ha hecho famoso. Ah, Sí, o sea, está sí. preso, pero famoso, pero él feliz de la vida, ¿no? O sea, Claro. lees las cartas de sus fans, o sea, que de hecho deben ser amenazas o cosas así, ¿no? Pero él feliz, me parece un tipo que está, de verdad está loco, para mí Mal está de la loco. cabeza, definitivamente. Claro. De verdad, cantaba, hacía sus videoclips, nadie los veía, pero él No, güey. en eso gastaba su plata. Bueno, para seguir con las series documentales, tengo aquí la serie llamada Rotten, que es una serie que habla acerca de los alimentos que nosotros comemos, pero cómo es que surgen estos alimentos o cómo es que se tratan estos alimentos para que De lleguen a tu consumo. mesa. O sea, Ya, cómo, claro. cómo puede llegar a tu mesa el pollo. O sea, tú comes un pollo, un cuarto de pollo, te compras un pollo, pero ¿cómo es que crían al pollo? ¿Cómo es que lo alimentan? ¿Cómo es que lo tratan? ¿Cuánto tiempo de vida tiene el pollo hasta que lo asesinan? ¿Cómo lo ¿En qué asesinan? condiciones vive, no? ¿En qué condiciones vive? Ellos te muestran cómo es la industria, ¿no? La industria de los alimentos, cómo es que lo manejan y lo duro que es, ¿no? Y cómo hay maltratos, no solamente a los animales, sino a las plantas, ¿no? Cómo es que destruyes el medio ambiente y cómo es que contaminas también la capa de ozono con estas acciones, ¿no? Lo que es la tala ilegal de árboles o ¿cómo se llama esto? El acaparamiento con la pesca, si tú, La sobreexplotación la sobreexplotación de los recursos. de los recursos, y son varios capítulos que cada uno trata un tema distinto, o sea, uno trata los peces, otro los pollos, otro te habla de la miel, del cacao, del chocolate, cómo es que el chocolate surge, porque el cacao no tiene sabor, no es dulce. El cacao puro no es dulce. ¿Cómo es No. que se hace dulce? ¿No? ¿Cómo es que de qué planta sale el cacao? ¿Cómo es que trabajan los que reparten el cacao? ¿Cómo lo cosechan? ¿En dónde se cosecha el cacao? Porque en África hay lugares donde sobreexplotan a la gente para poder dar el cacao. Y por ejemplo, un saco gigante de 100 kilos de cacao lo venden a un sol ellos. Y ese chocolate va a Suiza y en Suiza cuesta $20 solamente una barrita, ¿no? ¿Cómo es que pasa todo eso, no? Y me parece un documental, creo que es muy interesante, para que uno tal vez se dé cuenta de lo que está comiendo y cómo es que surge, ¿no? Lo que llega a sus manos, creo yo. Creo que es un poco más para generar conciencia en la gente, ¿no? De las cosas que consume. Un documental como para volverse vegano. No necesariamente, Literal. porque No de todas volverse maneras, vegano, pero sí creo pensar bien antes de comprar algo. claro, o Sí, o sea, sea, yo creo mucho en la información antes de comprar un alimento o mm, relacionarte con una marca, porque como dices, ¿no? Hay mucho, a veces hay mucho abuso detrás de una marca, ya sea contra los animales o contra la naturaleza, pero también hacia los trabajadores, ¿no? exacto. Entonces, creo que no debemos apoyar a las marcas que tienen ese tipo de acciones, Hasta ¿no? de la misma agua, o sea, ¿cómo es que el agua llega a tus manos? En la botella, el agua embotellada, o sea, Y los químicos que le meten al agua para que pueda estar ahí en la botella tanto tiempo sin abombarse, ¿no? sí. O cómo le quitas el recurso del agua a una población entera para poder tú venderla. O sea, esas Sí, cosas pasan. sí, sí, No, no, sí. no es mentira. Por eso yo no compro agua embotellada, agua Hierbas mineral nomás embotellada. No, hiervo, Hierve sí. tu agüita de tu en la grifo Sí, sí, tetera. y sí, no, 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 claro. nada de cielo, nada de esas cosas.
Bueno, es un buen documental, véanlo, está muy interesante, Recomendadísimo, recomendado. recomendadísimo. Igual como hay otro Bueno, documental que se llama Cowspiracy, Conspiracy, sí, que claro, también habla de acerca las vaquitas. de las vacas, cómo es que la industria ganadera es aquella que contamina más que la quema de basura, que los autos, que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las vacas excretan metano. El gas Sí. metano se eleva al cielo y eso hace que se vuelva una carga totalmente tóxica en la capa de ozono y se Ujú, abra la capa de ozono, ¿no? así es. Es muy, muy, muy fuerte. Y para crear una hamburguesa, todos los químicos que se utiliza y cuánta contaminación sucede para crear solamente una hamburguesa pequeña. Y da ganas de no comprar Y ya. da ganas de no comer hamburguesas cuando ves algo así. Pero Justo mi pedido de hamburguesa. lo que tratan de hacer, yo creo, más que nada, este tipo de documentales es saber qué es lo que estás comiendo y cómo es que llega a tu hogar, ¿no? Y tratar de también medirte un poco en eso, porque a la par de que estás contaminando el medio ambiente, tal vez no te convenga tanto, ¿no? Y no le convenga tanto al planeta. Y también te ayuda mucho a conocer la industria, ¿no? De que la Exactamente. industria no es netamente lo que te dicen, ¿no? Por ejemplo, Que tal vez tenga que cambiar. te piden reglas de salubridad en los restaurantes cuando ellos mismos no las cumplen tampoco. Mm, Entonces hay sí. un poco de hipocresía y el documental te lo muestra de forma muy clara y Y hasta muy muestra alternativas de confrontacional crianza, probablemente. por si acaso, ¿ah? Sí. O sea, da Alternativas de ganas de crianza. hacerte tu hamburguesa de lentejas toda la vida, Oh, literal. pero buenaza. Sí, O Sí, hamburguesa como de soya. sí. Aunque yo no voy a dejar la carne nunca, pero eso nunca que está de más. ha No le visto una importa. serie que no le vale. Es rebelde, listo. No, de todas maneras, uno va a tratar de bajarle un Antisistema. poco, ¿no? Bajarle un poco nada más. Yo creo que es más que nada eso. A Bueno, ver, y yo tengo otro, bueno, es una docuserie también que se llama The Royal House of Windsor, que es como The Crown, pero en documental. Entonces, ah, en 6 capítulos se cuenta más o menos desde que Eduardo VI, no sé, el papá de la reina Isabel El II, papá de la reina Isabel ya. Ok. estaba, o sea, desde que toma el poder, ¿no? Desde que su Ujú, hermano abdica y llegan, o sea, hasta un poco después de la muerte de Diana, si no me ujú. equivoco. Entonces, bueno, o sea, yo tuve mi periodo que después de ver The Crown me obsesioné con la familia La real. familia real. Y me vi lo que, o sea, todo lo que encontraba lo vi, sí vas a ir a visitar. menos la Diana y Ron Wars, esa todavía no la he visto. Tienes que verla. De verdad es Y un ahora la shock. veo. Y, Y ves a una Diana en todas sus facetas. En serio, es un documental que yo les iba a recomendar también, empatando con lo que tú comentas de ahora. Diana in Their Own Words, para mí es uno de los documentales más honestos que se haya hecho de la princesa de Gales, de verdad. es que Me también encantó. sale ella, pues, ¿no? Hablando. Y o sea, la mayoría de los documentales que hemos visto, bueno, que yo he visto al menos, Claro, se habla de ella, pero nunca ella sale hablando sobre qué le pasaba o ese tipo de cosas, exacto. ¿no? Hay Claro. material de ella que tú la ves Ese ayudando, documental ¿no? es Pero, más introspectivo, claro. ¿no? Porque ahí habla esas son grabaciones que se hicieron para entrevistas con la BBC, tuvo muchas entrevistas bastante personales e íntimas que para poder hacerse se llevaron a cabo estas grabaciones que Hasta quedaron hace, para la posteridad. claro, hasta hace poco ha habido una investigación al periodista que entrevistó a Diana para Sí, saber si él le indujo a ella a decir las cosas que dijo. Y los príncipes, los hijos de Diana, están apoyando esa investigación y creo que quieren meter preso al periodista. lo que Eso es pasa es que lo que he visto en algunos hay foros. muchas cosas que no cuadran en la entrevista, ¿no? Por ejemplo, hay confesiones de Diana que a veces mm, te indican de que Diana era
una persona buena, sí, pero también de que era como un intermedio o era un canal o un objeto para que la realeza pueda llegar al pueblo, ¿no? O Que para que el la pueblo, utilizaba. exacto, ¿no? Entonces hay cosas como que no cuadran y es por eso que los hijos de Diana han dicho, oye, no puede ser esto de acá, yo dudo mucho que haya dicho mi mamá esto. Tienen que ver el documental, en serio, para que puedan verlo. Tú que, Débora, te has obsesionado con todo el Sí. tema de Windsor y todo el tema de la realeza, te va a encantar porque es muy chévere. De verdad, es muy fuerte escuchar a Diana decir ciertas verdades de la realeza y que probablemente estas verdades le costaron la vida en algunos casos, ¿no? Porque queda claro de que ese accidente no fue un accidente propiamente, ¿no? Muchos indicios Teorías. que indican que, o Sí. muchas teorías conspirativas que indican que este accidente fue Fue provocado. Mira, inducido. Shirley, una de las cosas y de los privilegios que tiene la reina Isabel segunda es que ella puede hasta matar a una persona y no va a ir presa, Claro, porque es la reina, porque es pues, la reina, no va a ir presa. absoluta, exacto. A ella le pueden decir o pueden constatar que ella fue la autora intelectual de eso y ella no va a ir presa. Simplemente van a decir que ella lo hizo, pero nada más. No Es se va a más, por eso también esconder, ¿no? han habido discusiones entre los Precas. hermanos, entre los hijos de Diana, y también hay muchos factores que indican que, o bueno, que se toman ya como pretextos, ¿no? Por ejemplo, la renuncia al reino de uno de los hermanos, no sé si es no es William, es el otro. ¿Cómo se llama? Harry. No recuerdo. Harry. Harry. Harry renunció, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué? Porque habían ciertos protocolos que Diana sí optó que la esposa de Harry no quería aceptar, ¿no? Entonces, por eso era, o quieres vivir tranquilo, no te van a molestar y te van a subvencionar y todo, y te vas y y renuncias a el trono o a ese cargo dentro de la realeza, o aceptas todo lo que la reina te tiene que decir. Entonces ahí hubo un choque, pues, ¿no? Es Se que contrapone con todo lo yo que Diana decía. Yo creo que en realidad el tema de la renuncia, bueno, la separación, ¿no? De la familia real con Harry, yo, yo creo que más tiene que ver, de hecho, con la muerte de Diana, porque los hijos de Diana fueron los más afectados en esto y ellos siempre lo dicen, ¿no? Y yo en realidad las entrevistas que he visto de William y de Harry, a Harry se le nota que aún le choca hablar sobre su mamá y creo Le que a él cuesta, le pegó mucho más su muerte, ¿no? Entonces yo creo sí. que él debe saber algunas cosas que obviamente el mundo entero desconoce. Y Es yo que creo ellos que eran tomó la bien. decisión por separarse y no tanto porque Meghan no aceptaba seguir los protocolos, era en realidad que él no quería someter a su esposa por el sufrimiento que su mamá pasó. Obviamente, entonces Ujú. era un tema de familia más que todo, ¿no? Un tema de reconocer, y es algo que a la reina le faltó, porque como vemos claramente, y creo que queda ya en conclusión, que la reina a veces puede tomar decisiones muy frívolas, sin Ujú. importarle lo que puedan sentir sus tataranietos o nietos, no sé si son. Ujú. Su Entonces, familia. su familia, en pocas palabras, o sea, es Sí. su sangre, a fin de cuentas, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me pareció una buena acción de Harry, pero hay más cositas, ¿no? Que en el documental, cuando tú logras ver el documental y logras conectar con lo que pasó, te das cuenta de que hay una situación bastante fuerte que no han sanado desde la muerte de Diana, ¿no? La relación entre la reina y los hijos de Diana es una relación bastante fracturada, fragmentada, ¿no? Y incluso más aún que después, años después de la muerte de Diana, el, el príncipe Carlos se vuelve a casar. O sea, hay Claro, traumas de Diana porque Diana sabía que él estaba templado de Camila, Ujú. ¿no? Entonces hay temas políticos ahí bastante interesantes que en verdad cuando vi el documental fue como que, mana, ¿cómo has podido aguantar todo esto? O sea, Frozen. Débora, y en Bien. el documental de Windsor Ujú. sale la familia que también estuvo en el psiquiatra, en estos... No, ¿Sale? no. Pucha, madre, es que en el capítulo de Crown me pareció muy interesante esa gente, sus sobrinas eran, ¿no? De la reina, que estaban Sí. en el
el psiquiatra, creo que es psiquiátrico, ¿no? Ujú. Estaban Sí. internadas. Y que dice que fue que porque le Chicos, afectó. todavía no he visto la 4ª temporada. No, ¿Cómo pero que habrá sido? bueno, pero es parte de la historia que Pero no lo supuestamente sabía. les afectó de que haya declinado el hermano del rey, del papá de Isabel, que por Mm. eso esa familia fue la afectada, ¿no? Ah, Y las ya. decisiones de la reina son muy duras en realidad. Pucha, yo Sí, creo es que bien deberían hacer un cuestionable. documental sobre la maldición que cae en esa familia desde que ese hombre abdica el trono. De verdad, porque les empiezan La a tuvieron pasar difícil, ¿eh? sí, no, les pasa cada cosa que yo De digo, de verdad, novela. ahí hay una maldición. O sea, Tienen toda que la cambiarse gente de que está casa. ahí, o sea, el sufrimiento, pucha, Lo pasan no mal. sé, muy mal. O sea, de Sí. verdad yo no quisiera ser ellos. Ay, no, debe ser horrible. Mucha gente que sueña con ser de la realeza, pero en realidad es una cosa bien fea. O sea, y Bien, eso bien es fea. algo paja, ¿no? Que creo que queda muy claro en la serie, pero no te lo muestran tanto en el documental. Es como también el equipo que está detrás de la familia real hace el esfuerzo titánico por venderte cosas que obviamente no son, ¿no? Te muestran una familia perfecta que en realidad Todos está felices. muy fracturada desde que este hombre renuncia al trono. Bueno, él fue rey 18 días y bueno, renuncia pues no, pues no se podía casar con la mujer con la que Claro, estaba, ¿no? claro. Wow, Es Sí, pues. increíble. Sí. sorprendente. Bueno, Eh, podemos de repente retomar justo lo que comentaba Junior, hablando de Conspiracy y del documental de comida. Street Food para mí fue una de las series más chéveres que se estrenó este año. ¿Lo han visto? No, yo personalmente no lo he visto porque como hubo mucho hype con el documental y Zac Efron Ah, y... bueno. O El de sea, Zac Efron es otro. El de Zac Efron es otro. ¿así? ¿No es el mismo? Sí, este es más callejero. En este Pero se escúchame, en fueron a ese fue que se restaurantes. pelearon en Twitter por la votación ese es Sí, street de... food. claro, Ya, street food, donde ya hicieron, no. incluso llegó a El Twitter porque choripán, hicieron no un sé pool quién. entre el choripán, un plato Taco, creo que. mexicano y un plato peruano. No, el taco no, era otro plato. Sí, Y empezaba con T y era súper complicado. Y ganó el mexicano. Y toda la Ganó el gente dijo, mexicano. no, voy a ganar. pero Pero ganó no el sé qué plato mexicano peruano. porque obviamente hay más gente de México, pues, ¿no? Pero no sé qué plato peruano estaban. El ceviche, si no me El equivoco. ceviche creo que era. Ya. Y el ceviche quedó en segundo lugar. Y ya pues me animé a verlo y en verdad fue buenísimo. Aprendí sobre otras culturas y conocí otros platos. Y en verdad la historia que muestran fue bastante interesante. Fue como viajar por un rato, me pareció increíble. En verdad lo recomiendo muchísimo. Bacán, bacán, Sí. bacán. Bueno, yo tengo un documental que ya es un poco más conspiranoico y se llama El dilema de las redes sociales. ¿No? Ese salió este año, ¿no? Sí, sí, de este año es un documental que habla acerca de cómo las redes sociales te manipulan para Sí. que estés enganchado, ¿no? En ellas. Tanto El Facebook, el Instagram, poder YouTube. de las notificaciones me pareció Sí, creepy, fuerte. ¿No? Y después de que yo vi ese documental, desactivé todas las notificaciones de mi celular. pero igual sigues conectado. Ah, obvio, pero, o sea, hay notificaciones que son promocionales, ¿no? Que si tú tienes una app llegan, por ejemplo, el caso de Rappi, que a cierta hora te llega una notificación y te dice, hoy no cocines, ¿no? Hoy tenemos tal descuento para que compres tal cosa. Harta me Entonces, tienen, los odio. sí, fatal. Sí, no, a mí al menos en Facebook que decía, tal persona comentó algo, pero ¿y a mí qué me importa? Pero ellos como que analizan de que con quién conversas y como ven que estás conversando con alguien tan seguido, ponen la notificación de esa persona que ha hecho algo, ¿no? Como diciendo que a mí me va a interesar lo que está haciendo esa persona, ¿no? No, o Pero sea, yo no bueno, lo he visto porque esas cosas me dan miedo.
Prefiero no Sí. saber, prefiero vivir en la ignorancia a saber No, que me es estoy suponiendo el teléfono, ¿me entiendes? interesante. Y bueno, esto se enlaza con el otro documental que se llama Nada es privado, Sí, que es un documental en el cual habla acerca de Cambridge Analytica, que es una sí, empresa, es un escándalo con Facebook. sí, una empresa que tiene toda la información de tu celular, toda la información de tu computadora, toda la información de tu vida ¿Cómo se, virtual, tu cómo la vida, inteligencia artificial ayuda a construir un perfil de persona para ofrecerte cosas? no solo para ofrecerte Y cosas, también sino por el para tema político de las votaciones, las exactamente elecciones y todo el escándalo. influenciarte para votar por alguien, o estar en Claro, contra de alguien, o en contra de alguna postura, ¿no? así es, así Y es. Un es tema muy delicado. fuerte en realidad. Por lo cual Mark Zuckerberg todavía sigue teniendo Está en juicio, juicios. ¿Sí? está en juicio por eso de Cambridge, Ujú. porque supuestamente él le vendió la información a Cambridge Analytica para que ellos puedan trabajar con esa información y que Trump salga presidente en Estados Unidos. ¿En Es serio? curioso, ¿no? Y ahora es curioso, y ahora que ganó Biden, pues, También dice que es el mismo este, juego. ha hecho lo mismo de Cambridge, ¿no? Sí, es un mismo juego. Dice que esto se practicó también en Perú en el año de la elección de Ollanta Humala. Sí, Parece, con no, no, Keiko. no sé si lo has visto, Débora, No, pero no lo he sí, visto. sale que Cambridge, sus pruebas no fueron en Estados Unidos directamente, sino fue en Pero tercer están en mundo. Perú. Perú, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, ¿Cómo se llama? África, país de pruebas. esa prueba, No, ¿no? ya. Nada es privado, se llama Nada el es privado. En serio, fue un escándalo fuerte que empezó en el año 2015, o sea, se viralizó el año 2015, pero ya tenía tiempo. Y ahora Mark Zuckerberg todavía sigue rindiendo cuentas de qué pasó y de cómo Mm, soltó la información, a costa de qué, si pagó por esa información, si es que de verdad hay respeto con los ajustes de privacidad o respeto en los términos y condiciones. O sea, todo ese tipo de temas le ha costado carísimo a Mark Zuckerberg. sí, sí, es fuerte. ¿Y cómo se manejan, no? Porque no solamente se manejan de Sí, información, sino se manejan de memes. O sea, es cómo los cierto. memes también te pueden influenciar. Sí, O, o sea, ha o, sido o todo un lo- tema bastante complejo. o esas imágenes con información falsa, ¿no? De un personaje, ponen en la cara, por ejemplo, ¿no? Ponen mi rostro, ponen Junior, ya. Junior está denunciado por tal cosa, y la gente lo cree, simplemente porque salió en la red. Es Es cierto. algo interesante. Pero bueno, ese es dos documentales acerca de redes sociales que pueden ver. Sí, 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 sí. En verdad hay mucha información sobre documentales en Netflix. Si tienes Prime también hay buenos documentales. Entonces, hay mucho para ver, creo yo, durante todo este tiempo. No sé si tienen algo más que agregar. No, ya creo que es todo. Más Sí. bien creo que tal Buenísimo. vez en otro momento hablamos de Amazon, ¿no? Sí, ya toca Amazon, ¿no? Sé que no Y ahí de actualizan Movistar mucho en Play. Amazon Prime, y Movistar Play, que también hay más documentales y hay cosas más interesantes. Bueno, si desean que haya más partes, ya saben que pueden comentarnos, estamos gustosos de poder leer sus comentarios. Esperamos que les haya gustado este episodio, ya saben que se pueden suscribir al botón rojo que está por ahí abajo. Saben que estamos en Spotify, Apple Podcast, este episodio si lo estás escuchando por Facebook, compártelo, reacciona, porque nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo como podcast. Yo soy Shirley Basilio. Estuve acompañada de mis amigos Junior Vidal y Débora Cialer. Así que nos escucharás en un próximo episodio. ¡Chao!